Saludo a todos ustedes de parte de nuevamente mi esposa y su servidor a través de Ministerio Aliento. En estos últimos videos hemos estado viendo los evangelios gnósticos. Siempre al enviarles a ustedes estos videos es para exclusivamente el propósito de que ustedes aprovechen la información que les estamos dando, que ustedes tengan un amplio concepto de lo que era el cristianismo desde sus principios y quizás escudriñar estos textos que la ortodoxia ya en el IV siglo, en los años 398, casi el año 400, vino a remover de la posibilidad de el laico, la persona que es la comunidad creyente, que se reúne para conocer la verdad. El Evangelio de la Verdad, entonces, ¿cómo se titula? Nos exhorta a comenzar verdaderamente a ver la vida como parte de una historia compleja y más amplia. Una historia que comienza en un plan trascendental, que va más allá de nuestras capacidades. Un plan trascendental cósmico, en la esencia de lo que es la divinidad, el Creador, y que en última instancia retorna a la plenitud de esa fuente eterna para ser totalmente restaurada. La misión de Jesús fue iniciar este despertar en cada ser humano. Sembrar la semilla del recuerdo, una semilla que crecerá a través de las generaciones. Y la semilla del recuerdo es nada menos que la declaración de la buena nueva del Evangelio. El hecho más impactante y profundo es que Jesús vino a despertar en cada ser humano la verdad de que su origen reside en esa fuente divina eterna, en la esencia de la vida. Pero la historia no termina con el mensaje en sí, ya que la revelación de la verdad trae consigo poderosas consecuencias. La verdad expone la ignorancia. La luz revela lo que la oscuridad intenta ocultar. Y el siguiente capítulo de la historia desvela o remueve los velos, los misterios más profundos y poderosos del Evangelio de la verdad. El significado de la cruz en el Evangelio de la verdad. Se trata de un símbolo que todos nosotros hemos conocido desde el principio del cristianismo. Según este texto antiguo del Evangelio de la verdad, revela una verdad profunda sobre la realidad misma. Cuando la mayoría de la gente piensa en la cruz, piensa en sufrimiento, en sacrificio y en muerte. Y sin embargo, el Evangelio de la verdad ofrece una reinterpretación radical a este discernimiento. La cruz no es solo simplemente un instrumento de castigo. Aún en el primer siglo, el tiempo de la vida de Jesús de Nazaret, el Cristo, es el símbolo del despertar, una revelación. La cruz se convierte en una revelación, una señal de que el olvido de la humanidad puede revertirse. Bajo este discernimiento, la crucifixión se convierte no solo en un acontecimiento histórico, sino en una profunda enseñanza sobre la realidad misma en que el ser humano vive. El Evangelio de la verdad utiliza con frecuencia imágenes simbólicas para transmitir su mensaje. Una de las imágenes más poderosas es la del árbol. Este antiguo texto establece una conexión entre dos árboles. El árbol del jardín del Edén, asociado al conocimiento, a la sabiduría,
Y el otro árbol del que no se habla directamente de esa manera, que representa la cruz, donde se reveló el verbo. Ambos árboles sirven como puntos de reconocimiento y fuente de revelación, donde está en esencia el discernimiento de la realidad de la vida y lo que es y el significado de ello. En el primer relato, el árbol estaba oculto a la humanidad, allá en el huerto del Edén. El conocimiento sobre él permanecía velado. Adán y Eva, si ustedes recuerdan en la revelación del Génesis, no conocían mucho de este árbol. Los seres humanos comieron de él sin comprender y olvidaron y sufrieron. Esa fue la consecuencia de esto. Pero el segundo árbol, que es en esencia el madero, la cruz, en la crucifixión, la verdad oculta vuelve a manifestarse. La cruz se convierte en un árbol de revelación que remueve el velo de la ignorancia. Y a través de ella, la verdad se muestra al mundo y la ignorancia no puede destruirla. El Evangelio de la verdad subraya que la ignorancia y el error habían dominado a la humanidad durante muchos siglos. Cuando el Verbo apareció en forma humana y la cruz lo elevó por encima del mundo, se reveló la naturaleza del error. El error no puede soportar ser iluminado. La cruz desenmascaró la ilusión que la humanidad había construido. El miedo disfrazado de seguridad. Una religión, una tradición religiosa me da la seguridad, por decir. La autoridad disfrazada de verdad. La ilusión de que todo ser humano necesita intermedios para venir a conocer a Dios. Y la separación disfrazada de realidad. Todos están destituidos de la gloria y la gracia de Dios, aun cuando el acto divino, el acto que Dios hizo en el ser humano, que son obras de Dios y que permanecen aún en el ser humano, excepto que el ser humano había totalmente olvidado todo esto. Y esto, al hacer visible todo esto que estaba oculto, la cruz actuó como una revelación cósmica, no simplemente como un acontecimiento humano. Así se inició el despertar espiritual. El momento del sufrimiento se convirtió en el momento de la verdad. El Evangelio de la verdad describe la crucifixión como una confrontación entre la verdad y la ignorancia. Por un lado está el error, la confusión, el olvido y por lo tanto el temor que paraliza al ser humano. Por otro lado, la verdad, se encuentra la verdad, el recuerdo del Padre, el recuerdo de Dios en esencia, el reconocimiento de saber que estamos conectados a la creación y sobre todo al Creador, y el proceso del despertar. La cruz revela la tensión entre estas dos fuerzas. No se trata meramente de una lucha histórica, es un símbolo de la condición humana, como la ignorancia oculta lo divino, cómo la revelación expone el error y cómo el reconocimiento restaura la identidad. Vuelvo a repetir. La cruz es un símbolo de la condición humana,
y como revelación cósmica nos muestra cómo la ignorancia oculta lo divino, cómo la revelación expone el error y cómo el reconocimiento restaura la identidad de cada ser humano, como criaturas de Dios, hijos e hijas de Dios. La palabra no puede ser destruida, sin importar los intentos del mundo por suprimirla, no importa. El Evangelio de la Verdad enfatiza que la cruz es una señal para quienes pueden verla, una señal para los buscadores del discernimiento espiritual en lo más profundo, el deseo intenso del espíritu creado en cada ser humano. Aquellos que están listos para despertarla lo notan, perciben el significado oculto tras el acontecimiento como una estrella que aparece en el cielo nocturno. El evento de la cruz, el evento de la cruz del Verbo. Llama la atención sobre algo previamente olvidado. La cruz, por lo tanto, no es solo histórica, es un símbolo para la humanidad a través del tiempo que invita a cada persona a reconocer la verdad, a recordar y a despertar a la realidad misma. El autor del Evangelio de la Verdad, que se cree pudo haber sido Valentino, uno de los grandes líderes gnósticos, también señala una idea profunda. El Evangelio de la Verdad nos comunica una gran idea profunda. El mensaje de la cruz es universal. No se limita a un solo pueblo o a una sola cultura. La verdad está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a despertar, a ver la realidad. La cruz muestra que el Verbo entró en el mundo no solo para sufrir, sino para revelar la fuente oculta de la vida, para despertar la memoria y restaurar la conexión entre la humanidad y la esencia de Dios, el Padre, en este caso, como Jesús lo presenta. El Evangelio de la Verdad aborda el sufrimiento humano bajo la óptica del reconocimiento. Y esta revelación trasciende fronteras, imperios y siglos. Es universal. Y la esencia de la cruz no es que el Verbo solo vino para sufrir, sino para más bien revelar la fuente oculta de la vida, como lo hemos dicho. Para despertar en cada ser humano la memoria y restaurar la conexión entre la humanidad y Dios. Esta revelación trasciende fronteras, vuelvo a repetir, y el Evangelio de la Verdad, a través de la cruz de Jesucristo, aborda el sufrimiento humano bajo el discernimiento del reconocimiento. El sufrimiento surge cuando las personas olvidan su origen y se identifican únicamente con la temporalidad y las realidades externas. Vuelvo a repetir, esto es muy esencial para aquellos, como quizás Jesús lo decía en sus enseñanzas, el que tenga oídos para oír, oiga. El sufrimiento, a través de la experiencia de la cruz de Jesucristo, surge cuando las personas olvidan su origen y se identifican únicamente con la temporalidad, con lo que es pasajero, con lo que no tiene realidad, con lo que no tiene esencia y con lo que no se conecta con lo eterno, la fuente de la vida. Y aparte de conectarse únicamente con la temporalidad, se conecta con las realidades externas. Y esto es la esencia del Evangelio. El Evangelio es interno. El Evangelio es una realidad interna. La cruz
demuestra que el sufrimiento no tiene por qué ser la última palabra en el proceso de esta revelación. A través de la revelación de la verdad, el sufrimiento se convierte en un medio para despertar, no en un fin en sí mismo. Quienes reconocen esto pueden empezar a ver la vida de otra manera. La vida no parece de sentido en ninguna manera, carece de sentido, ni es una sucesión de acontecimientos accidentales que solamente pasan sin sentido. Es un viaje hacia el recuerdo. La vida es un proceso que nos invita siempre a regresar, a saber quiénes somos. En esta lectura gnóstica, la crucifixión no es el final de la historia, sino el comienzo del reconocimiento. Mediante la cruz, el verbo descubre el velo de la ilusión. Puede intentar ignorarlo, pero la verdad persiste como la luz del sol a través de las nubes. Cuando se mezcla, cuando traspasa las nubes y se ve la luz llegar hasta la tierra. La revelación en esencia de lo divino no puede permanecer oculta para siempre. La ignorancia es temporal. El reconocimiento permanece. Y como lo dice Oseas en su declaración, el despertar es siempre posible. Sin embargo, al comprender la cruz como revelación, la humanidad puede cambiar de perspectiva. Podemos ver que la historia no es simplemente un registro de sufrimiento, sino un registro de despertar. Cada instante, cada desafío y cada aparente fracaso a través de la experiencia de una vida encierran el potencial para el recuerdo. El Evangelio de la verdad nos invita a reinterpretar nuestras experiencias aún pasadas. La confusión es una señal para buscar la verdad. El temor es un recordatorio del olvido. Y las pruebas son oportunidades para despertar. La cruz encarna estas lecciones. Es a la vez acontecimientos históricamente como la cruz del Monte Calvario. Es a la vez acontecimiento, pero a la vez es un símbolo espiritual, un discernimiento más profundo de una simple experiencia de una ocasión. Sufrimiento e iluminación. Muerte y revelación. El Evangelio de la verdad presenta la cruz no como una tragedia, sino como una revelación cósmica. El árbol del despertar que eleva a la humanidad hacia el conocimiento espiritual. ¿Qué pasaría si existiera un libro, por ejemplo, que no estuviera hecho de papel ni de tinta? Y esto se habla mucho en la revelación del Apocalipsis en el último libro de la Escritura. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué pasaría si existiera un libro que no estuviera hecho de papel ni de tinta, ni guardado en una biblioteca o templo, sino escrito en la conciencia misma del universo? Un libro que contuviera los nombres de todos aquellos que han despertado o que han iniciado su despertar. Un libro que contuviera todos esos nombres de todos los que han recordado su origen y de todos los que han reconocido la verdad oculta en la existencia. El antiguo texto gnóstico, conocido como el Evangelio de la verdad, describe algo así. Se llama el libro de los vivientes y es mucho más que una metáfora. Es un símbolo profundo de memoria, reconocimiento y contexto eterno con la fuente
toda la vida. El Padre, el Dios eterno de compasión y misericordia. Según el Evangelio de la verdad, el libro de los vivientes no se parece a ningún libro que podamos sostener en nuestras manos. Es un registro vivo, inscrito en la propia conciencia que contiene los nombres de todas las almas que han despertado a la verdad. Son personas que recordaron su origen divino y trascendieron la niebla del olvido que define gran parte de la vida humana. Han reconocido al Padre, al Verbo y a la realidad oculta que yace justo detrás del mundo visible, de lo que parece ser. El texto del Evangelio de la verdad subraya que este libro es eterno. No puede borrarse ni destruirse. Ni siquiera la muerte, la gran borradora de la historia humana, al parecer, pueda eliminar un solo nombre del libro de los vivientes, porque este libro no trata sobre la vida física, lo que en esencia viene a ser pasajero aquí en la tierra, sino sobre la identidad espiritual. Es un registro que el universo guarda para todo el universo. Es un testimonio de aquellos que encontraron el camino de regreso a la fuente. Para comprender esto, debemos entonces captar el poder del nombre. Mas esto es necesario que lo continuemos en el siguiente video y lo escudriñemos profundamente, que sea provechoso para todos. Porque todos necesariamente merecemos y recibamos lo que aún no hemos procesado, porque Dios es maravilloso, inmenso, eterno y nos ha creado para sí mismo. Bendiciones, paz, salud en Cristo, porque es sobreabundante. Y próximamente estaremos juntos. Que Dios enriquezca sus vidas en todo momento. Amén.